Bueno, está con nosotros, como le decíamos, el doctor abogado Pedro Cruz Rodríguez. Un fuerte aplauso para él. Vamos a empezar hoy en el cuarto día de esta jornada académica que tiene que ver con el campo laboral. El doctor Pedro Cruz Rodríguez, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, abogado del Tribunal de Juzgado de la República del Ecuador, también es profesor honorario y visitante de varias universidades de América Latina, Perú, Guatemala, Nicaragua, Colombia y Brasil. Le decía el doctor que no solamente se va a Paraguay, después termina en Brasil, así que él anda recorriendo toda Latinoamérica. Es intendente general de policía, vicepresidente internacional de la Asociación de Derechos del Trabajo y Seguridad Social, doctor Guillermo Cabanilla, Bolivia. Ha publicado su ponencia, una que se encuentra formado parte de libros sobre derechos del trabajo y seguridad social. Me presentó, por favor, hagamos silencio para que podamos escuchar también después la ponencia de nuestro expositor. Representó a Ecuador en congresos virtuales desarrollados durante la pandemia COVID-19. Es miembro académico de Codex de México y conferencista del mismo país. Así que lo vamos a dar con ustedes y también los compañeros mundiales virtuales al doctor Pedro Cruz Rodríguez. Bienvenido, doctor del Guayo. Gracias. Buenas tardes, amigos y amigas, colegas. Para mí, estar aquí en este colegio de abogados es como estar en mi casa, junto con amigos, para compartir, debatir e intercambiar ideas y también conocimientos académicos en el área que me corresponde a mí, el área laboral y constitucional. Hace poco nos invitó la Academia Mexicana Codex, Conocimiento Exponencial, que agrupa más de 300 académicos de América Latina y Europa, a la doctora Catherine Muñoz Subía, presidenta de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, y a mi persona, para que enfoquemos cuál es el aporte del jus laboralismo ecuatoriano al avance del jus laboralismo de América Latina. ¿Qué ha dado el Ecuador para América Latina en materia laboral? Hablé con la doctora Muñoz, aceptó la invitación y ella habló de la jubilación patronal. Y yo hablé de los fondos de reserva. Quiero que sepan, mis amigos, que el Ecuador es el único país de América Latina que tiene estas señeras instituciones de derecho individual del trabajo. No hay más. He revisado todas las legislaciones de América Latina y solo Ecuador tiene la jubilación patronal y los fondos de reserva. Luego que intervenimos, la doctora Muñoz y quienes hablan, vinieron las preguntas online y se quedaron sorprendidos. ¿Cómo que Ecuador aporta con dos instituciones que ningún otro país las tiene? Bueno, ese es el aporte del ecuatoriano. Y me dice, ¿por qué no lo han difundido ustedes? Ahí tiene el punto que nos convoca a nosotros. Nadie difunde el pensamiento académico científico del jus laboralismo en Ecuador. Y no digamos en la ciencia jurídica, en la ciencia médica, química. Es difícil cuando un ecuatoriano triunfa en otros países porque inventó algo, alguna teoría. Aquí pasa desapercibido. Pero un atleta, y también un atleta, gana una maratón, medalla de oro, casa y pensión vitalicia. Está bien. Pero esa es una injusticia, ¿verdad? Y nosotros resaltamos
ese papel que jugaron los yula que nos antecedieron, Carlos Cuevas Tamariz, Monseñor Gonzalo, Julio César Quiquí, entre otros. Porque por más que publicaron y difundieron sus pensamientos, no trascendieron. No llegaron más allá de nuestras fronteras. Sus libros quedaron aquí. Pero el avance de la tecnología hace que cada día el ser humano esté más comunicado, esté más cerca, aunque la frontera esté difícil, ¿verdad? Y se nos facilita la transmisión de ideas y la transmisión de conocimiento de lo que pasa en un país, de lo que pasa en otro país. Y luego de esa intervención, nuevamente nos llamaron y ahora vamos a estar en la próxima semana en Asunción, Paraguay. Y voy a hablar sobre el derecho constitucional ecuatoriano en la rama laboral en Paraguay, próxima semana. En septiembre, el fin de septiembre, me localizan, que yo publico siempre mi ponencia, ¿verdad, amiga querida? Ahí siempre le hago conocer esta idea. Y a mis clientes y amigos que quieren que dé una conferencia sobre el enfoque del constitucionalismo en Ecuador, porque no tenían idea de qué es lo que está pasando en el Ecuador. Y me contactan a través de otro académico amigo mío para Uruguay, Mario Carpín. Y voy a estar fin de septiembre en Brasil, en una de las universidades más antiguas, Mackenzie Presbiteriana, y así por el estilo. Entonces, lo que yo voy a decirle a ustedes es fruto de mi experiencia profesional, de mi experiencia académica como ex profesor de la UEM de Derecho del Trabajo y en la Universidad del Pacífico, y por la práctica diaria. La jubilación patronal tiene su partida civil en el primer Código del Trabajo de 1938, en el artículo 136. Si ustedes tienen la oportunidad de leer el artículo 136 del primer Código del Trabajo y cogen el actual artículo 216, casi no hay ninguna variación. Casi no hay. ¿Y qué es lo que ha existido en el transcurso de los años, más de 80 años? Que esa institución se ha alimentado de la doctrina y de la jurisprudencia de la ex Corte Suprema y ahora de la Corte Nacional de Justicia. Allí se dan los cambios trascendentales en la doctrina y en la jurisprudencia. ¿Y quiénes tienen que aplicar esos conocimientos y esas resoluciones de carácter obligatorio y vinculante? Los jueces. Y ahí está otra falla. ¿Ustedes creen que nuestros jueces aplican la ley, la doctrina y la jurisprudencia en materia de jubilación patronal? No, no nos engañemos. No todos, por supuesto. Entonces, hay una especie de desfase entre la teoría y la práctica. Y cuando uno está defendiendo al trabajador, al jubilado, se da cuenta la falencia que tienen nuestros operadores de justicia. A mí del tiempo que debe transcurrir un juicio de trabajo. Que cuando era el verbal sumario, duraban 10 y 12 años. Y en el 2014 lo cambiamos por el sistema oral. Y ya casi vamos por igual. Un juicio oral laboral, 6, 7, 8 años. ¿Qué cambió? Sigue la justicia lenta, muy lenta. ¿Por qué? Porque se estableció el Código Orgánico General del Proceso, de esencia civilista,
romanismo, para litigar entre privados, entre particulares, donde la situación procesal es de igualdad, pero no para materia laboral y social, donde hay desigualdad. ¿Cómo puede un juez laboral aplicar las normas del COGEP que se le han impuesto y perjudicando a la parte más débil del proceso, que es el trabajador, el jubilado? Entonces, cuando salen jueces que buscan y rebuscan un artículo, algo para perjudicar al trabajador, no encuentran el COGEP y no van más allá, porque esa es la norma posibilitaria. Y Ecuador es uno de los pocos países que no se ha liberado del COGEP. Los mismos maestros uruguayos, con Enrique Bercovi a la cabeza, que en 1989 publicó su proyecto de Código General de Proceso, y es el modelo que imperó y está imperando en toda América Latina, ya se abrieron los uruguayos y dictaron su propia ley procesal laboral. Salieron del COGEP. Imaginémonos un ratito cuando recién se puso en vigencia el COGEP. El juez o la jueza daba la palabra, dictaba sentencia en formulario, y si por si acaso estaba distraído el colega defensor de los trabajadores, o se le olvidó y no dijo esta palabra, apelo, terminado el proceso, archivado. Lo dejaron sin el recurso de apelación, el derecho a impugnar, porque así decía el COGEP, pues. Y tuvo que vivir una demanda de inconstitucionalidad de ese artículo, por la forma y por el fondo, y la Corte lo expulsó. Entonces ahora tiene la oportunidad que si se olvida o no se acuerda de decir apelo, lo puede hacer después cuando se notifica la sentencia. Y luego fundamentar ese recurso en el término que le da la misma ley. Entonces hay desigualdad, ¿no? Y en materia de jubilación, de la experiencia que te digo, ocurre lo siguiente: parte actor, litis consorcio, varios jubilados reclaman la reliquidación de su pensión. Vienen los jueces, como son instituciones contra el Estado, o son del Estado, se asustan y comienzan a ver por dónde archivar la demanda. Y como son varios litigantes, el COGEP dice que tiene que nombrar un procurador común que lo represente con la aceptación de todos los demandantes. ¿Y sabe lo que piden los jueces? Escritura pública de procuración judicial del procurador común. No está en ninguna parte del COGEP. No se necesita una procuración judicial notariada para ser procurador común. Y como no lo presentan, archivo. Bien. Solo para el caso. La segunda, fijación de la cuantía. Y a buena hora que la Corte Nacional acaba de aclarar ese tema de la cuantía en los juicios laborales, que es de carácter estimativo, no determinante para la fijación de lo que se reclama. A ustedes le habrá sucedido que uno dice: la cuantía del presente juicio por despido y jubilación, beneficios sociales, $70,000. Viene el juez y pide que aclare y amplíe en qué se fundamenta esa cuantía, cuáles son los antecedentes, en qué ley, cómo llega a calcular usted los 70,000. Cuando se olvidan los jueces que en materia de jubilación y en materia laboral, y está obligado a calcular capital, interés del producto de la sentencia, son los jueces. Ya no hay peritos. Hace tiempo se terminaron los peritos en justicia laboral. Entonces, el papel que ellos tienen que impulsar y desarrollar el proceso, le echan la culpa al abogado o a la parte actora
los jubilados. Felizmente la Corte Nacional ya ha dicho que la cuantía es estimativa, puede ser más. Y si sale más, tiene que ordenar el juez pagarla al momento del cálculo, porque esa es la otra, ¿no? Ultrapetita, intrapetita, decían en la sentencia. Usted solamente pidió 10, pero aquí ha salido 20, le pago 10 más. Eso hace, o hacían, antes de la vigencia de esta resolución de la Corte Nacional de Justicia. Reparando los vicios y procedimientos del juez en la etapa de ejecución de la sentencia. Es decir, quería el juez, querían los jueces, porque ya lo pueden hacer, que la parte actora, defensor del jubilado, determine con exactitud cuál es la pensión, cuáles son los meses que le adeudan, o los años, los 13º, 14º, calcular los intereses. Ya ese papel lo tiene que hacer obligadamente el juez, y si la liquidación final, si la demanda en la teoría del caso puso solamente reclamo 20.000 y resulta que no es 20.000 porque se equivocó, un error de cálculo, salían 25.000, 30.000, tiene que mandar a pagar ese valor. Ya no puede decir, no, usted nomás me pidió 15, yo le doy 15, perjudicando. Ese es un error muy frecuente que ya con la resolución de la Corte se usa. La otra, ¿qué pensión jubilar pagan los patronos? ¿Se acuerdan los famosos 20 y 30 dólares a inicio de la dolarización hace más de 25 años? Esa ley de 25 y 30 dólares estuvo vigente décadas, pero tuvo un origen histórico, político, legal, porque cambiamos del sucre al dólar. 100.000 sucres era $1. $4. $4. Ya. 25. Y las pensiones de jubilación quedaron reducidas a centavos. 80 centavos, 70 centavos, las patronales. Y la del Seguro Social por vejez también quedó reducido a dólares y centavos. El gobierno de aquel entonces, del Gustavo Noboa, dijo, no, esto está mal. Primero, porque yo mismo me perjudico porque yo soy jubilado. Él era jubilado de la Universidad Católica y de Sarcán. Quedaba reducido su tenía $500, digamos. Pero, no. Y puso $30 si tenía una sola pensión de jubilación patronal y 20 si tenía las dos. Eso ya con el tiempo quedó derogado tácitamente con la reforma que hicieron al artículo 216 del Código del Trabajo. Porque en el año 2005 se hizo una reforma al Código que establecía que no se debe tomar en consideración al salario básico, sino a la remuneración media última del trabajador antes de jubilarse. Con eso mejoraron las pensiones de jubilación y ya no hay de 23. Ahora hay de 80, 120% de acuerdo al ingreso remunerativo del trabajador. Y ahora ha venido otra introducción que viene de la Corte Nacional de Justicia, otra resolución del año 2021 que dice que el cálculo de la jubilación patronal debe ser tomado en consideración hasta la media del último sueldo o remuneración que tenía el trabajador antes de jubilarse. Es decir, si yo venía trabajando en una empresa y ganaba $3.000 o $4.000, la media era $1.500, máximo $2.000. ¿Ustedes creen que nuestros jueces aplican eso? No, no. ¿Verdad? La práctica me enseña que no aplican. Siguen aplicando el sistema anterior. Y no aplican. Entonces, ¿qué es lo que no aplican? El principio de favorabilidad, de progresividad, del indubio. El indubio pro hombre, toda la duda a favor del hombre. Y en este caso, el hombre es militar.
Pero no es que por ignorancia no lo hace, o por desconocimiento de la resolución, sino porque son prácticas que han venido sucediendo en los despachos judiciales y no hay quien nos corrija. Y desgraciadamente cuando llegan a la sala, igual problema. Solo cuando llegan aquí con la Corte Nacional es que allí están corrigiendo estos errores de cálculo. Yo tengo algunas demandas y digo, señor juez, ¿qué no aplica la resolución que es obligatoria y vinculante para usted? Hay que dice el cálculo de acuerdo a las reglas del 216, el 5% del promedio de los últimos 5 años, le hice la rebaja del fondo de reserva y le apliqué el coeficiente de acuerdo con la edad, y eso es lo que me sale, pues, $500. Sí, pero la resolución me está diciendo no menos de la media del último sueldo que tenía el trabajador activo. Está clarísimo. Es decir, si me sale menos, páguele la media. Y yo una vez se la tengo que fijar. Entonces, en la práctica, esa resolución los jueces no la aplican. Sigue siendo igual como antes. Sigue siendo igual como antes. Entonces, no ha favorecido realmente a los jubilados patronales. Y esos hechos procesales, indudablemente, que ponen en tela de duda la vigencia del derecho a la jubilación patronal. Se discutía a veces si la jubilación patronal es objeto de cosa juzgada, porque aquí viene otro. No voy a enfocar que son derechos intangibles, detenibles, renunciables, irreductibles, lo sabemos y está en la Constitución, ¿verdad? Pero sí algo nuevo. Cabe aplicar la institución de la cosa juzgada en materia de jubilación. Sostengo y he sostenido en tribunales de Quito que no. Ni la cosa juzgada formal, ni la cosa juzgada material. Si hay una resolución de la ex Corte Suprema de Justicia que asimila el derecho de la jubilación como un derecho alimentario, que el jubilado recibe una pensión de carácter alimentario, como necesaria, vital para la subsistencia, igual que la pensión de los hijos que reclaman a sus padres. Pregunta, ¿prescriben los derechos de un hijo frente a su padre el derecho al alimento? No, no prescriben, ¿verdad? Hasta que cumple la mayoría de edad, etcétera, etcétera. Pero para los discapacitados siempre va a tener que mantener la pensión de alimento. El problema da porque muchos, cuando ponen sus acciones, dicen, ya demandó y perdió. No puede repetirse. No bis idem, dice la parte patronal. No 2 veces lo pide. ¿Y qué respondemos los que estamos del otro lado? Las pensiones de jubilación son irrenunciables, intransferibles e imprescindibles. ¿Y qué tenemos que buscar? El jus cogens, que son normas imperativas de orden público que no pueden ser desconocidas por ningún juez ni por ningún magistrado. Y el jus cogens, que ya está consagrada en nuestra Constitución, porque deviene del Tratado de Derecho de Viena, que fue adoptado por el Ecuador en el 2005, incorporado a nuestra Constitución, que fue aprobada en mandato constituyente del 2008. Si son normas imperativas que se aplican especialmente a los derechos humanos, y pregunto, ¿los derechos laborales no son derechos humanos y fundamentales? Por supuesto. En el desarrollo histórico de la humanidad pertenecen a los derechos de segunda generación, los derechos laborales. Y si los derechos humanos son imprescriptibles, irreductibles, irrenunciables,
¿Por qué tiene que desconocerse el derecho a solicitar una jubilación una, dos o tres veces? Porque la primera puede ser por error procesal, la segunda porque no enfocó bien el problema, cualquiera que sea el objeto. Mientras viva el jubilado, no pierde su derecho a reclamar una pensión. Mientras viva un trabajador que ha ganado su derecho a reclamar la pensión de jubilación, no lo pierde. ¿Cuál es la tesis contraria? Para no preguntarles. Quieren aplicar la institución de la seguridad jurídica, de la irretroactividad de la ley. Y dice, no, choca contra la institución consagrada en el artículo 82 de la Constitución de la seguridad jurídica. Bien, todos sabemos lo que es la seguridad jurídica. Son normas públicas, previas, claras, determinadas. Sí, pero el derecho a la jubilación permanece en el tiempo. Es de conocimiento público. Son de orden público. Consagrada en el erga omnes, en el jus domini. Si chocan la cosa juzgada que quieren aplicar al reclamo de la jubilación patronal con el derecho a percibir una pensión, ¿qué tenemos que aplicar en el ámbito constitucional? Un ejercicio de antinomia. Y buscamos la herramienta ética para ir escarbando y viendo cómo podemos entender este problema, este choque de instituciones, ¿verdad? Seguridad jurídica que sostienen siempre el Estado y sus instituciones cuando le reclaman las jubilaciones o de empresas privadas, frente al derecho de los jubilados que es imprescriptible, irreductible, irrenunciable, intangible, amparado en el jus cogens de orden público. Y tenemos que aplicar entonces las reglas de antinomia, como dicen los constitucionalistas. ¿Cuál pesa más? ¿La cosa jugada o el derecho humano a recibir una pensión cuando tú ya lo has ganado? Eso es acá. Hasta por el principio de pro hombre, la duda a favor del hombre. Pero no lo puedo dejar al litigante jubilado o aspirante a ser jubilado sin su pensión, porque es el propio Estado. Acuérdense que la seguridad jurídica es uno de los baluartes del Estado. Sirve, sí, para proteger ciertas normas, ciertos derechos, pero tenemos que hacer una distinción. ¿Qué clase de derecho es la que está protegiendo el Estado y frente a quién lo está protegiendo? Entonces, ese juego de antinomia se aplica siempre, en este caso, a favor del jubilado. Entonces, cuando se presenta la demanda, la segunda demanda, y te aleguen cosa juzgada, ya no te van a alegar prescripción porque eso es absurdo, pero cosa juzgada, ya me demandó, ya perdió. Hay que decir, señor juez, sí, estamos aquí ante un derecho adquirido, pasado en la autoridad de erga omnes, pasado a su vez el instituto del jus cogens, norma imperativa. No quiero que usted me reconozca el derecho, porque ese derecho ya lo tengo ganado con el tiempo que yo aporté la empresa. Ya lo hice. Yo lo único que quiero es que me fije en mi pensión. Y ese es mi derecho, no choca contra la seguridad del Estado. Porque no se aplica en la seguridad jurídica ante un derecho humano y fundamental. Que mientras viva el jubilado no se le puede negar a esa pensión de carácter alimentaria, compra innecesaria para su existencia en los días posteriores, que ya no tiene mayor fuerza y necesita alimentarse, cuidarse, medicarse. Entonces el Estado no puede aplicarle la seguridad jurídica a un ser humano que necesita de su ayuda
a través del Poder Judicial para que le fijen una pensión a un ciudadano que ya ganó el derecho, pero se equivocó quizás en presentar ante un juez que no era competente, ¿verdad? O no reunió los requisitos que le exigía un juez. Entonces, para mí no hay cosa juzgar. Y hay una resolución que allá me iba a dar. La misma Corte Suprema de aquí del Ecuador dictó una resolución que dice: el jubilado puede demandar ante el juez del trabajo cuando existan incrementos de la pensión jubilación, mejora por ley o por convenio, puede demandar el reajuste de sus pensiones jubiladas. ¿Qué implica esa resolución los jueces? Es decir, yo, jubilado de la empresa E, me jubilaron con $200. Y mañana sale una ley que dice que me incrementan en el 15%. Y mi empresa no me la quiere pagar. Con la tesis clásica de que es cosa jugada y que ya no se puede volver a demandar. Y no 2 veces la misma cosa. Me quedaría yo perjudicado. A pesar de que el Estado me reconoce que tengo derecho a un incremento, la empresa no me lo quiere hacer. Bien. Pero hay esa resolución que dice que pueden acudir ante el juez del trabajo a pedir la aplicación de ese incremento de tu pensión, o ese retroactivo, o ese reajuste. Lo puede hacer. Es decir, no hay cosa juzgada material ni formal en materia de jubilación laboral. No hay que difundir esa resolución, porque no la saben. O si la saben, los jueces la ignoran o no la quieren aplicar. Así de fácil. Voy a poner un ejemplo más claro. El gobierno nacional ha dicho que va a incrementar a un salario básico todas las pensiones, motivo de campaña. Yo no vi, y él lo ofreció, ¿verdad? Voy a subir a un pase, 4.82, ¿verdad? Muy bien. Dicta el decreto para jubilados del sector público y el sector privado. El sector público tiene que aplicarlo, pero el privado no lo quiere aplicar. Y si yo estoy jubilado con 300 dólares, con 250, con 4.000, con 450, pero el básico ahorita es 482, ¿qué debo de hacer? Demandar ante el juez del trabajo el reajuste que me está dando el gobierno nacional vía decreto. ¿Y qué me va a contestar la demanda de empresa? ¿Qué me va a alegar? No, ya hay cosas jugadas, ¿verdad? Se está violando la seguridad jurídica. Se está irrespetando lo que ya se ha acordado, sea en contrato colectivo, o sea en contrato individual, o sea por sentencia judicial. Entonces yo tengo que demandar el reajuste o los intereses aplicándose a resolución de la Corte Nacional de Justicia. Y si ya hubo un juicio previo en contra de la empresa que le fijó el juez una pensión de 300, puedo pedir al mismo juez que me reajuste mi salario, mi pensión y le notifique a la empresa. Sencillo. Pues si las cosas están sencillas, ¿por qué aquí las enredamos? Le damos otra interpretación. Entonces yo sí felicito al Colegio de Abogados porque nos brinda a aquellos que tenemos un poquito de experiencia trabajando por el ámbito laboral para exponer estos casos muy prácticos. Eso en el ámbito individual. Van a ver lo que va a pasar cuando se reclama en justicia constitucional, que es muy interesante. El artículo 173 de nuestra Constitución dice que los actos de la administración pública se pueden impugnar y reclamar tanto en vía judicial como en vía administrativa. Yo elijo la vía judicial. Acción de protección ordinaria.
¿Qué dicen muchos jueces que asumen el papel de garantista? Porque así les da la Constitución, hasta que nombren los jueces constitucionales. Niegan la demanda del reconocimiento de lo que están pidiendo los jubilados en materia constitucional. Puede ser un incremento, un reajuste o la fijación de una pensión de jubilación. No soy competente. Primera vez que yo argumento. No hay declaración de ningún derecho vulnerado. O también dice usted porque quiere que yo le declare un derecho. Es un error. Pregunto. Si ya tengo 25 años y la empresa no me jubiló y yo le pido a un juez constitucional que me haga pagar esas pensiones de la fecha en que se hizo exigible el derecho, de la fecha en que salí de la empresa, sea por despido, por renuncia, por cualquier motivo, porque no me la quiere pagar. Y el juez dice, negada la acción de protección, porque yo no te puedo declarar ese derecho. ¿Pero qué derecho me va a declarar si el derecho ya lo gané yo? O el transcurso del tiempo que brindé a la empresa. Usted no me tiene que declarar un derecho ya que me da la ley. Usted lo que tiene que hacer es restaurar o indemnizarme por la violación de ese derecho que yo ya no adquirí. No que usted recién me va a dar. Pero a veces no entienden así. ¿Verdad? O que váyase a la vía ordinaria. Esa es otra cantaleta que dicen, pues, yo no soy el competente. Váyase a la vía ordinaria contencioso si es empleo público o laboral si es privado. Se declaran incompetentes en razón de la materia, diciendo jueces garantistas. La Corte Constitucional ha declarado que primero el juez tiene que examinar si se trata de la vulneración de un derecho constitucional. Si convencido está de que se ha vulnerado un derecho fundamental, humano, como la jubilación, él es el competente. Y excluye a los demás jueces ordinarios, sea de lo contencioso o sea de lo laboral. Y él asume la competencia y tramita la acción de protección, que no tiene formalidades a propósito, incluso sin abogado, el de la restauración de un derecho. Y eso que se da aquí, la Corte Constitucional ya lo ha venido corrigiendo. Porque dicen los jueces, ¿no? Se abusa del derecho al presentar demandas de protección. Y quieren sancionar incluso a los actores y hasta al abogado que patrocina. Abuso del derecho. Créanme, amigos, que yo prefiero 1000 veces que abusen del derecho, pero que no se les vulneren ese derecho. Porque son derechos humanos, fundamentales. Y los jueces en materia constitucional, como dice el tratadista, Chinchilla, para que tú lo Chinchilla de Colombia y Carlos Bernal Pulido, tienen que llenarse de razonamiento, tienen que llenarse de convicción, tienen que sanear la tesis de la teoría del caso y pronunciarse. Pero tienen que tener el primer papel fundamental del juez constitucional es hacer justicia. Si no tienen eso presente los jueces, vamos a andar así como hasta ahora. Y a veces sí, y a veces no. Porque eso no es ocurre. Más aún, cuando la justicia constitucional dice que es garantista, porque en el artículo 1 de la Constitución nos declararon un Estado constitucional de derecho y de justicia. Y por principios filosóficos jurídicos, la Constitución Costa Rica, sí, es verdad, en el 425 y 426, incluso por los tratados internacionales de derechos humanos,
Y nada lo que lo contradiga o contradice no tiene valor. No tiene ningún efecto jurídico. Y si eso es así, en la normativa y en la jerarquía judicial que tiene en esa famosa pelea que tuvieron Carl Schmitt y Hans Kelsen, ¿cuál es el papel del Estado en defender los derechos humanos? Se preguntaban ya por 1930 en Alemania. Y Hans Kelsen dice, la primacía de la Constitución sobre las leyes ordinarias y secundarias tiene que interpretarse las normas constitucionales de forma pura, por eso que es el autor del derecho puro, sin contaminación de política, ni de religión, ni de credo. Qué bien, ¿no? Entonces, para él primero estaba la Constitución, pero Carl Smith le decía, no, primero está la ley, y la Constitución es la ley de leyes, por lo tanto es la ley. No, señor, le decía, primero la Constitución. Y por encima de la Constitución no puede existir otro precepto legal. ¿Ya? Y de allí vienen también los famosos fallos de nuestros jueces que dicen, son asuntos de mera legalidad. Se declara sin lugar a demanda porque es un asunto de mera legalidad y que vaya a reclamar ante el juez competente de laboral o contencioso. Los asuntos de mera legalidad, mis amigos y amigas, ¿qué es lo que quiere decir ese juez? Que para él prevalece la ley sobre la Constitución, pues, mera legalidad. Ley, mera legalidad, mera aplicación de la ley. Entonces, no ha entendido ese juez que estamos viviendo un régimen de derecho y justicia constitucional. ¿De dónde me sacan la mera legalidad? La ley está por debajo de la Constitución, pues. Las leyes ordinarias, todas las leyes de inquilinato, leyes agrarias, económicas, tributarias, civiles, de tránsito, penal. Allá me aplique la mera legalidad. Pero cuando se trata de asuntos constitucionales, de acción de protección, tiene que enfocar desde el punto de vista de la constitucionalidad, de los derechos fundamentales. Por eso que el autor colombiano Chinchilla decía, todo derecho fundamental es constitucional, pero no todo derecho constitucional es fundamental. Qué bien, ¿verdad? Yo puedo pedirle a un juez constitucional que me saque un inquilino de mi casa porque está en mora. No, ¿verdad que no? O le puedo pedir en un asunto de tránsito que me mande a pagar el carro que me chocó. No. Claro que tengo un derecho constitucional, el derecho de propiedad. Esta es mi casa y aquí vive el que yo quiero que viva con un contrato inquilinato. ¿Verdad? Es un derecho constitucional. Pero no es fundamental, pues. No es fundamental, pues. Entonces, la vía es la constitucional. Y la legalidad, vaya a la vía ordinaria. Con mucha razón decía, todos tenemos derechos constitucionales, pero no todos tenemos derechos fundamentales vulnerados en una situación dada. ¿Habiendo la diferencia? Leía un fallo de la Corte que ha salido publicado hace poco. En una escuela le incautan el celular a un estudiante. Es una pelea entre estudiantes. Lo expulsan y le quitan la escuela su celular. Miren ustedes, en un juicio laboral, una empresa que despide a 3 trabajadores el 31 de diciembre y los chicos denuncian la inspectoría el mismo día que tras que lo despiden, la empresa le incauta sus celulares porque no presentaron la renuncia que él quería. Dos casos iguales en el fondo, pero diferentes, educativo y laboral. ¿Qué resolvió la Corte en el caso de la escuela?
Lo sancionan porque ha vulnerado el derecho a la propiedad de los padres que le dieron ese teléfono celular a su hijo para que se comunique. Que vuelva a hacer y sanciones. Y en el caso de los chicos que fueron despedidos y les quitaron y su bien, que es el teléfono, tienen que ordenar que se lo devuelvan. Yo pregunto, ¿hay aquí algún juez que pueda ordenar el juicio laboral individual? Y aparte de mandar pagar despido, devuelva el teléfono celular. No hay. No hay la vida. Tiene que ir a la constitucional. ¿Ya? Y regresando al tema de la jubilación patronal. Si se reduce una pensión de jubilación en una institución pública, aplicando una resolución interna, le rebajaron el 40%. Cuando vuelve a trabajar el jubilado. Tengo dos casos. Voy perdiendo en las dos instancias. Escúcheme. El jubilado A y el jubilado B, de dos instituciones públicas. Ya están jubilados. Pero como son buenos técnicos profesionales, venga a trabajar aquí y venga a trabajar. A los dos nos volvieron a llamar en otras empresas. Lo afilian. Al mes siguiente que van a ver su rol descontado el 40%. Un cítalo. Va a donde mí, investigo yo. El Seguro Social tiene una resolución interna del año 2015 que dice que si un jubilado vuelve a, estoy deduciendo el término más coloquial, vuelve a ingresar como rol, como dependiente afiliado al Seguro Social, pierde el 40% de sus ingresos. Y automáticamente le quitan el 40%. Es como una sanción, un castigo por volver a trabajar. Cuando en el fondo ellos, los que han vuelto a trabajar, es para mejorar su pensión que ya está fijada. Porque si vuelve a aportar con mayor capacidad, sube su pensión de jubilación. Y eso no quiere el seguro. Seguro social, seguro, ¿Verdad? seguro te roba, seguro te mata. Encontré un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de un peruano, escúcheme bien, que demandó al Instituto de Previsión Social del Perú porque le disminuyeron su pensión. Y perdió en su país, así como vamos perdiendo nosotros ahora, en todas las instancias, en todos los tribunales. Se fue a la CNH. Después de 20 años, son los malos. Después de 20 años, la Corte Interamericana ya habían muerto el señor. Mira, ¿saben quiénes cobraron? Sus nietos. Ni los hijos, ya está. Pero ¿qué ordena la Corte Interamericana? Le ordena al Instituto Ecuatoriano Peruano de la Seguridad Social que le devuelva todo lo que no le habían pagado. Porque el señor, para poderse jubilar, tuvo que poner de su plata, porque ni que estaba en hora, ¿verdad? Y allí lo jubiló. Y la Corte Interamericana ordena, devuélvale todo capital, interés y recargo. Y jubílelo a partir de esta fecha. Claro, tampoco no sabía que se había muerto. Y indemnízalo con $200,000 la castigó el Instituto Ecuatoriano Peruano. Pero después de 20 años. Y ese fallo le he apuntado en la apelación, en el recurso extraordinario de protección. Uno ya se fue a la Corte Constitucional. Vamos a ver qué dice. El caso es idéntico, ¿no? Y estudiando y analizando ese caso, ¿cómo se llama ese? De que me vuelvo a afiliar y ahora me descuenta el 40% de mi pensión. Retención ilegal,
apropiación indebida, confiscación de la pensión, ¿verdad? Pero se ampara en una resolución interna, y aquí vamos otra vez a analizar el problema de la antinomia, de la ponderación. ¿Cómo un juez constitucional debe analizar? ¿Aplicación de regla antinomia? Sí. ¿Aplicar la ponderación? Sí. ¿Cuál de las dos pesa más? Una resolución interna del IES o la norma constitucional dice que las pensiones de jubilación son inembargables, retenibles, imprescriptibles, ¿Cuál pesa más? La Constitución, pues. La Constitución. Pero es que ni siquiera debería esperar el Seguro Social que lo demande, sino con la primera carta que les envié diciendo, oye señores, su resolución interna de fecha tal contradice las normas de tal y tal del título de la Constitución. Restituyan el 40%. No, no quisieron. Estamos aplicando nuestra ley de seguridad social. Sí le digo, su resolución interna y la ley de seguridad social del 2001 ya entró en contradicción con la nueva constitución. Porque la última reforma que le hicieron a la ley de seguridad social del 2001, como estábamos dos, y nuestra constitución del 2008 de Rafael Correa es clarísima, ¿no? Tiene otro enfoque jurídico y social. Entonces, si la ley de seguridad social del 2001 y la resolución interna permiten esa barbaridad, la nueva constitución no, pues. Entonces tenía que haber, venga, señor, aquí está, disculpen, pues no, ellos siguen litigando. Y aquí es donde viene la miopía jurídica de nuestro juez. Claro, una vez yo digo, no tienen la culpa, no son especializados. Ya no es miopía, sino que no entender. Entonces, ¿qué otro que ocurre aquí? ¿Que se transgreden las normas constitucionales? Sí. ¿Se atropellan los derechos fundamentales? Sí, en materia de fundación, ¿verdad? Y hay otro caso. Hay miles de demandas de jubilados del Seguro Social. Porque en el tiempo de Maguab, recordemos un poquito, la famosa comisión interventora de Marcelo Palán y Arosemena, reestructurar el Seguro Social. Y todos los trabajadores amparados del segundo contrato colectivo vigente desde 1994 lo pasaron a la loca o inocente. Le quitaron los derechos adquiridos en el contrato colectivo. Y dictaron una resolución 880 del 16 de mayo de 1996. Y de ahí para adelante, nadie tenía derecho a ningún beneficio del contrato colectivo. Pero dejaron vigente, únicamente seguirán gozando el beneficio de la jubilación patronal cuando cumplan con los requisitos legales. Perfecto. Los que siguieron trabajando se fueron jubilando patronalmente. Y a la vez también por vejez ante el tipo indecuro. Pero resulta que en el segundo contrato colectivo decía, en el artículo 26, que toda pensión de jubilación tiene un incremento del 25%. Nunca le liquidaron ese famoso 25%. Y que para liquidar la pensión, no solamente se debe tomar en cuenta el sueldo nominal. Es decir, si Juan Pérez en el seguro ganaba 500 sobre 500 y no consideraron los beneficios económicos del segundo contrato colectivo, de los beneficios que integraban el concepto de remuneración. Remuneración en el concepto genérico, sueldo, salario, importante, es lo específico. Pero para efectos del seguro social se graba todo el ingreso económico y no incluyeron nunca en el cálculo de la pensión de jubilación patronal, subsidio familiar, subsidio de alimentación, los bonos de gratificación, los incrementos salariales que se iban dando año a año. Va perdiendo todos los vicios del seguro social. Y está pagando.
cantidades astronómicas. Pero por estos actos de la acción pública administrativa, que no ven las consecuencias y van atropellando derechos humanos y derechos fundamentales. Entonces, los afectados han demandado la reliquidación de sus pensiones de jubilación en juicio constitucional. Solo un juicio duró 11 años. 11 años. Otro juicio durado 6 años. Hay otro que ha durado 4 años. Entonces, pregunto, ¿cómo puede el Seguro Social seguir litigando cuando ya hay un precedente constitucional autovinculante? Le explico. En materia constitucional, si usted gana un juicio de lo que sea y va a Corte Constitucional y sienta un precedente, como por ejemplo la estabilidad reforzada para las mujeres embarazadas, lactantes, para los discapacitados, para los padres sustitutos y ahora se entendido para los enfermos catastróficos de enfermedades raras y para las personas que cuidan a estos enfermos, tienen estabilidad reforzada. No se lo puede pedir. Perfecto. Entonces, sientan un precedente obligatorio con una sentencia en la Corte Constitucional. ¿Qué tiene que hacer el juez inferior que va a conocer un caso idéntico? La misma causa, los mismos objetos, los mismos sujetos procesales. Aplicar ese precedente autovinculado. ¿Por qué dice la doctrina constitucional que son precedentes autovinculantes? Y aquí se diferencian de la jurisprudencia de la justicia ordinaria. El precedente autovinculante que está considerado en el artículo 436 de nuestra Constitución dice que basta un solo pronunciamiento de nuestra Corte Constitucional de un punto de derecho para que el resto lo aplique en forma idéntica. Por eso se llama autovinculante. Pero no lo quieren aplicar. Entonces, ocurre que el Seguro Social ya no está yendo a las audiencias. Ya se quedó sin argumento. Y son miles de reclamos de los jubilados. Porque en materia constitucional, los precedentes autovinculantes en materia de jubilación tienen que aplicarse. Si son los mismos sujetos, la misma causa, tienen que aplicarse sin ninguna discusión alguna. Hasta por economía procesal, por el principio de liquidación. A ver, si ya me están diciendo que esto es igual a lo de acá, debo aplicar ese principio y no dilatar más. Pero se dilata. Entonces vienen las sanciones de incumplimiento. Como no cumple el Seguro Social en reliquidar las pensiones de jubilación conforme al contrato colectivo, que ya ganaron 144 y después ganaron 40 y ahora están ganando 60, entonces, como no quiere cumplir, van a la acción de incumplimiento. Y en la acción de incumplimiento se observa, a ver, ¿usted por qué no cumplió la sentencia? Pese que al juez, el ejecutor le ha dicho, hay en 30 días. No quiso pagar. Le dieron prórroga de 15, no quiso pagar. 30 días más, no ha querido pagar. Entonces viene la destitución del funcionario. Y el pago de su haber. No le queda más que destituir. Y aparte ahora, nuestra Corte Constitucional está aplicando la figura del OI, del 282, del incumplimiento de decisiones legítimas de autoridades competentes. Entonces, aquí viene un caso, ¿no? Si ustedes no se han dado cuenta, que los directores generales del seguro duran 2 o 3 meses y se van. Los del Guaya duran 1 mes y se van. ¿Y saben por qué, mi amigo? Porque les toca aplicar esos fallos constitucionales a favor de los jubilados. Y como no lo quieren hacer, prefieren irse, se van renunciando. Porque les cae el juicio penal en sí. Entonces prefieren irse. Eso está ocurriendo en el Seguro Social con los jubilados patronales. Es una situación terrible, ¿verdad?
y se argumentaba que el Seguro Social no tenía plata. El Seguro Social, en diciembre del 2025, ya dictó una norma interna, una resolución para proveer fondos para pagar todos los juicios laborales de despido, supresión de partida y jubilaciones patronales. Antes no había esa normativa interna, no tenían presupuesto, ya lo hay. Y sobre este punto, como ecuatorianos debemos tener presente que hay 3.800.000 afiliados a la seguridad social, entre público y privado. Un promedio del 21% de pago mensual. El Seguro Social recibe líquido cada mes de los patronos públicos y privados millones de dólares. Porque el Seguro Social no acepta tarjetitas para pagar la planilla del seguro, no acepta cheques a fecha, ni cheques certificados, efectivo, transferencia. Le entra líquido, más el 40% que todo el Estado está obligado por ley y constitución a contribuir a la seguridad social. Pero claro, hay 2.000 millones que la mora patronal, 2.000 millones que deben las empresas, especialmente las privadas, que no pagan, bien recuperables porque muchas de esas empresas están quebradas, están liquidadas, han muerto su representante legal, frente a 2.000 millones que por la ineficacia nunca pudieron ejecutar esa deuda. Por eso que a mí me queda la sensación de que es una mentira cuando dicen que el Seguro Social está en crisis económica, que va a desaparecer en el 2026. Yo no creo eso, no lo crean. Eso es una falacia económica. Es cuestión de decisión y de visión. ¿Saben ustedes cuántos delivery están sin afiliar al Seguro Social? Los que han en el amor. 80.000. Solo en ese segmento. No están afiliados. Si los profesionales de todas las ramas se afiliaran al seguro, son otros 300.000 más. Lo que no hay una política, una visión de lo cómo debe administrarse la seguridad social en el país. Y rematando ya por el tema de la jubilación patronal, ya explicamos en materia individual y en materia colectiva. Se pregunta siempre cuando hay campaña electoral, ¿tiene que desaparecer la jubilación patronal? Créanme lo mismo, que eso, la jubilación está aquí. Está clavada en el empleado del trabajador. ¿Se la puede sustituir? Sí. Sí se la puede sustituir. Para mejorarla o compensarla. O desaparecerla, no. Y tiene que ser en un plan progresivo. No puede ser de etapa. Y les recuerdo, solo el Ecuador tiene la jubilación patronal. Ningún otro país la tiene. Consecuentemente, el tema de la jubilación patronal tiene que ser reorientado en política económica, de seguridad social y de bienestar de otro, ¿verdad? De esa manera, hay no, los jubilados patronales en el país, quiero que sepan ustedes, no llegan ni a 50.000. No llegan ni a 50.000. No sé qué me digan, ¿por qué se asustan las grandes empresas? ¿Acaso hay cientos de miles de jubilados patronales? No, no llegan ni al 3% los jubilados patronales. Y casi todos sin ningún beneficio extra de contrato colectivo. Porque apenas el 2% de los trabajadores, 2 o 3% están amparados por contrato colectivo. El resto no tiene contrato colectivo. Y donde se ponen las cláusulas de las mejoras salariales y de la jubilación. Como el caso de los trabajadores del IE que tenían un incremento de hasta el 25% una vez que le calculaban su pensión y el seguro nunca lo cumplió. ¿Está bien?
Entonces, tenemos que pensar de otra manera en el país y divulgar estas ideas que son de orden práctico legal. Y entiendo que el panorama laboral ecuatoriano no es tan trágico ni tan problemático como lo pintan los medios de comunicación, especialmente en campaña, ¿no? 80 años con tantos colectivos no ha servido para nada de eso. Hay que sacar el fondo de reserva, hay que sacar la jubilación patronal, hay que sacar las utilidades. Y yo me río a veces, ¿no? Cuando vienen los feriados. La empresa política ganaron 160 millones. No vemos si se refleja en el SRI los 160 millones. ¿Y cuánto le toca a los trabajadores de esos 160 millones? Cero. Máximo 3, 4 días. Pues, no vemos. El sector ha declarado una ganancia de 200, 150 millones. Yo le presidente le he dicho, señor del SRI, anda, fiscalízame a toda esa empresa turística y hotelera y del comercio. ¿A dónde se fueron esas ganancias? Esos 160 millones tienen que haberse reflejado en la declaración del impuesto a la renta de este año. Y todavía rebaja el IVA. Entonces, se incrementa. Entonces, no es verdad que el empresario pierde porque tiene trabajadores a los 18, 19, 20 años y los van al desempleo. No, no es verdad eso. Que ya tiene 55, 60 años y 15 años de trabajo en cuota. No, es una falacia, mi amigo. No se dejen creer eso. El empresario tiene que administrar bien su negocio. Tiene que ganar, sí, sus justas utilidades y repartirlas, sí, es verdad. Pero no vulnerar derechos adquiridos fundamentales como el de la jubilación patronal. ¿Ustedes saben por qué nació la jubilación patronal proporcional? Yo les voy a contar. Doctor, esa moderación sí se da. Hay empresas como la de Prati que trabajan a las personas que toman distintas cuotas para no pagar, entre otras. Y se da los casos que también debería haber un control de estas situaciones a la empresa, sancionarla y si darle capacitación tanto al empleado como al empleador para que haya la información adecuada y nosotros como profesionales tenemos trabajo. Muy bien. Era el gobierno de Rodrigo Mora. Y lo digo. Ministro de Trabajo Roberto Gómez Pérez. Despiden a un chico que llegó ebrio a una sección de la fábrica, insultó al jefe, le pegó al jefe. Por supuesto se ganó un visto bueno. No, pero ¿sabe cuántos años tenía laborando ese malcriado borracho? 22 años. Y era dirigente sindical. La empresa presenta el visto bueno. Yo era funcionario del ministerio, nadie me lo contó. Y se tramitó. Todo iba bien. Sacarle las pruebas, las investigaciones, hasta que digo, no, paren eso. Vamos a mediar. El señor, para concluir, el señor se va de la empresa. Por principio de autoridad, de respeto a los superiores, no puede seguir indisciplinado, vulneró la reglamentación interna, se va. ¿Está bien? ¿Se le dará su liquidación como despido? Sí. Pero, yo no te viene el pero. Como tiene 22 años, no cumplía los 25 para jubilarse patronalmente. Y viene la jubilación proporcional. Entonces dice, muy bien, la empresa se compromete a mantenerlo hasta los 25 años para que adquiera su derecho a la jubilación patronal. Pero si quiera la empresa, ya no lo quedan. Se le considerará su derecho salarial y todo. Ese fue el motivo para que un legislador que quiere comprar presentara un proyecto de reforma
al artículo 188 del Código del Trabajo. Creo que todavía sigue ese artículo. Está en el capítulo del Código del Trabajo del despido. Si un empleador despide entre 20 y no llega a 25 años, tiene que jubilarlo proporcionalmente. Entonces hace una regla de 13. Si por 25 años cobraba $300, por 22, 21, 23, ¿cuánto cobrará? Y eso se le paga. Entonces no tuvo que esperar hasta cumplir los 25 años porque la ley se aprobó rápidamente con el gobierno de Rodrigo Borja. Vino la ley y lo jubiló proporcionalmente y lo puso en rojo. Se fue. Ese es el origen de esa reforma a la jubilación proporcional que está en el Código del Trabajo. Fue como una sanción más al empresario que despide. Escuchen, amigo, la que está atrás. Y aquí viene una equivocación de los jueces y también del trabajo. Si no hay despido, no hay jubilación proporcional. Si el trabajador renunció, no recibe la jubilación proporcional. Si hubo un acuerdo transaccional de mediación, no hay jubilación. El único requisito para que sea enrolado como jubilado patronal proporcional es que exista el despido. Si no, ningún juez lo va a declarar así. Si hay renuncia, no hay. Entonces, viene el problema. ¿Hubo o no hubo despido? Se va a juicio y vienen las pruebas. Entonces, si no hay pruebas suficientes del despido, no habrá reclamo de la jubilación proporcional. Si hay pruebas del despido, el juez tendrá que declararlo como tal y con el beneficio de la jubilación patronal proporcional. Por ese motivo de esa reforma en el tiempo Rodrigo Mora es que las empresas comienzan a despedir antes de los 20 años y después de los 15 años. ¿Sí me entendieron? A ver, Vicente, puedo interrumpir, pero ¿Tiene el micrófono? no hay más. Sí sería interesante ver qué alternativas propones tú como conocedor de esta área a la jubilación patronal, porque hay que ser realista. Indiscutiblemente que muy pocas empresas llegan a los 18 años con empleados, y eso hace más bien, yo creo que le hace un daño al trabajador, que de una u otra manera lo votan, lo sacan, lo hacen renunciar, le pagan cualquier cosa para que se vaya. Debe haber alternativas, no sé, se me ocurre a lo mejor un ahorro obligatorio. Allá, muy bien, Vicente. Miren, hay la jubilación globalizada. Gracias, Vicente. ¿Qué es esto? Dice el empleador, yo María ya no la quiero ver. Ya tiene 22 años, 26 años. Ya calcúlale la pensión de jubilación y a 20 años o 25 años. Y le hace un cálculo económico a presente, a futuro. Entonces le dice, a ver, María, tu pensión es de 500 hoy. Al año sería 6.000, con descontaciones, ¿cuánto? 6.600 ya. A 10 años, 60.000. Toma 60.000 y ya le paga por 10 años. ¿Y qué pasa si María sigue viviendo después de 10 años? Tiene derecho a buscar la realización, como le he explicado antes, que está vivo. El derecho se espera cuando se muere el jubilado. Cuando si está vivo, tiene derecho a reclamar una reliquidación porque está viva. Primera cosa. Segunda cosa. Nuestro Código de Trabajo, el artículo 218, hace una expectativa de vida hasta los 89 años y uno más. Y ya en regla, en juicios laborales por jubilación, con pronunciamiento de Corte Constitucional y de Corte Nacional, las dos cortes están de acuerdo en ello, que si se ha pactado por contrato colectivo en pago de una pensión globalizada, la empresa tiene que calcular una expectativa de vida hasta 89 años y uno más. Ese uno más es porque si se muere, la empresa tiene que pagar 12 meses más a la viuda y a los hijos. Pero el caso que dice Vicente
que hay que buscar una alternativa. La primera sería, pero no van a querer Gracias, Sir. hacer un provisionamiento económico mes a mes para que él, cuando ya quiera irse o la empresa no lo necesite, aquí está tu fondo global, dice. Aquí está tu fondo global. Que lo va acumulando mes a mes, obligatoriamente, y hacer un cálculo financiero. De esa manera, la empresa se beneficia porque ese hombre ha acumulado experiencia, ha acumulado capacidad de trabajo que le va a aportar a la empresa mejores rentos, mejores ingresos. Y el trabajador se siente tranquilo porque sabe que va a tomar decisión cuándo retirarse. No, ya me quiero ir. A ver, ¿cuánto he reunido mi fondo global? 60,000. Démelo porque también voy a recibir la de vejez del seguro social. ¿Está bien? Sí hay alternativa. Debería dar interés. En que gana intereses. Es como una caja mutual que se va aportando. Ahora, decía la ex ministra Ivonne Null que el trabajador debe aportar un porcentaje y la empresa otro porcentaje, de tal manera que todo vaya apuntado a un fondo ahorrado global y la decisión de tenerlo le toca al trabajador, no a la empresa, ya te vas, no, deja al trabajador que dice, ahora sí me voy. Mientras más ahorro, más gano, entonces a mí me conviene quedarme más años en la empresa. ¿Sí me entendió? Y el patrono ya no va a estar preocupado de pagar indemnizaciones, de pagar un fondo global hasta los 89 años, que está la plata. Incluso dando intereses. Ahí está la plata. Pero hay que ver si que pasa ese pronunciamiento, que es lo más factible. Yo le iba a decir, pues ya me hiciste adelante, querido. A ver, gracias por la oportunidad. Estábamos conversando con Vicente justamente que uno de los argumentos que esgrimen aquellos que están luchando para sacar la jubilación patronal es que el trabajador se está beneficiando por partida doble y el patrono está aportando por partida doble, porque aporta para el tema patronal, pero también aporta una porción de la afiliación al seguro social. Eso es parte del argumento. Me parece que tener este fondo de ahorros en largo plazo podría ser, lo que tú decías, una forma de sustituir o de compensar y no sacar la jubilación patronal. En la otra pregunta, una pregunta que quería hacer. Tú dijiste que la proporcional, la patronal proporcional, única y exclusivamente se aplica cuando es por despido. Sin embargo, tú exponías un ejemplo y dijiste del chico este que llegó, dirigente sindicalista, que llegó borracho y tal, que le habían sacado visto bueno. Entonces, el visto bueno, cuando pasa y se lo comprueba, indica cero remuneración, cero liquidación, cero compensación ni nada. En cambio, o sea, te lo comprobaron y te fuiste, y si te conozco no me acuerdo. Pero cuando es despido, sí tienes que hacer una liquidación. Entonces, esa parte no me quedó claro. Si A ver, porque solo mencionabas cuando es Despedido. que sea despedido. Sí, y repito, la jubilación proporcional patronal de 20 hasta antes de 25 años solo la paga el patrón cuando despide o cuando el trabajador es despedido y gana el juicio. Solo cuando es despedido. Pero mi amiga Mirina habla del visto bueno y está muy bien, muchas gracias, te explico. Es un procedimiento reglado, formal, legal, para separar un trabajador sin costo alguno a la empresa. No paga indemnizaciones ni bonificaciones, así que tenga 15, 18 años, hasta 25, 26 años. Si cometió una infracción, usted se va a la calle sin indemnizaciones, pero si pasaste de 25 años, sí tiene derecho a la jubilación patronal. Pero si estaba en el rango de 20 hasta antes de 25, no te van a dar la jubilación proporcional, ¿verdad? Hasta allí. ¿Por qué? Ahora vamos a entrar un poquito en la figura. ¿Qué pasa si el trabajador pierde el visto bueno, no lo jubilan, no le pagan las indemnizaciones,
ni la de ley ni la del contrato colectivo que tiene que hacer, ir a demandar ante el juez impugnando la resolución del visto bueno que solo tiene un valor de informe, simple informe, que a veces los jueces le quieren dar una categoría de sentencia de última instancia. Mentira. Simple informe que puede ser destruido con buenas pruebas o nuevas pruebas en el proceso oral laboral y gana. Y gana la jubilación y gana la indemnización. En el caso que yo relataba de la experiencia fue porque hubo un acuerdo que para el visto bueno, para el visto bueno. Te sigo pagando hasta que cumpla los 25 años, pero te vale de empresa. No lo querían ver ya más ahí. Pero resulta que a los pocos meses el gobierno de Morán reformó el código y dijo que si despedían tenía que jubilar. Como si la empresa aceptó que lo había despedido y le habían pagado, por eso que lo sacó del rol de activo y lo puso en el rol de jubilar. No fue por efecto del visto bueno. El visto bueno quedó archivado y suspendido, retirado. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Quiere pescado? Muy buenas noches, O bueno, que usted quiere. señora Perina, compañeros, compañeras. Eh, El tema es muy bueno acerca de la A mí un solicito y le tengo terminación patronal, ¿no? Es decir, todo un pescado. Camarón. pero no nos enfocamos en el inicio del problema. Bueno, está bien. Para que esto no siga produciéndose lo que a diario vivimos Ya, allá compramos cotidianamente, un cabecito. año a año, y no lo Está muy solucionamos. Que se mantiene, ¿verdad? interesante. Aquí el problema, el inicio del problema es cuando nos imponen jueces que ni siquiera apenas están grabados, que apenas tienen 2 años en el estudio de la jurisprudencia, y los mandan a ser jueces morales, los mandan a ser jueces constitucionales, los mandan a ser jueces en la Corte Suprema de Justicia, cuando la experiencia la tenemos nosotros aquí, preparándonos en cursos, en seminarios, para ser juez, fiscal, ir arribando de a poco. No, pero en base a la política que hoy por hoy estamos viviendo, nos mandan a personas que nos gobiernen, que no tienen criterio jurídico, ni en lo laboral, ni en lo penal, ni en lo administrativo, ni en lo mercantil, en ninguna parte, en ninguna área, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que esto aquí, para que haya una solución definitiva de esta situación, los colegios de abogados del Guayas y sus presidentes tienen que poner una cláusula correspondiente que quien asume un cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia, etcétera, tiene que llegar no a dedo como ahorita se lo están poniendo, sino por los méritos de cada persona y su preparación. Vamos ahora a hacer mi pregunta. Economista, la liquidación laboral también incide cuando, por ejemplo, un maestro cumple su término de haber trabajado sus 25, 30 años dentro del Magisterio Nacional y se acoge a esta situación para recibir ya su pensión mensual. Pero oh, sorpresa, la persona se puede, ¿verdad? Muerta la persona, la secuencia que hay, pero la persona tiene 2 hijos. Estos 2 hijos tienen derecho a recibir lo mismo. ¿En qué tiempo se les soluciona esa situación si ellos cobran lo que van a cobrar la madre que quedó en curso de la situación para que se ejecute la acción de su provecho laboral? A ver, el amigo plantea una situación de una maestra así, que jubilación fallece y deja 2 hijos. Para empezar, la jubilación patronal solo está arreglada para el sector privado y para el sector público de los obreros que están amparados en el Código del Trabajo y en los contratos colectivos. Consecuentemente,
al morir un jubilado, escuchen bien esto, al morir un jubilado del sector privado o del sector público, amparado en el Código de Trabajo, sus hijos y sus herederos tienen derecho a recibir hasta un año más la misma pensión repartida por partes iguales entre viudo, viuda y sus hijos, un año más. En el sector privado o en el sector público, si que ha sido obrero parado por el Código del Trabajo. Si muere y estaba jubilado por vejez o por discapacidad por invalidez en el Seguro Social, hay lo que se llama la pensión de Montepío para la viuda o viuda y los hijos huérfanos. Y los hijos, si son discapacitados, a perpetuidad. Y los que no son, hasta que cumplan la mayoría de edad o se casen, hasta allí termina el derecho a recibir la pensión del Montepío. Consecuentemente, mis amigos, ese derecho que enfoca el amigo es solamente para los que están amparados en el Código del Sí, Trabajo. un cafecito Nada mediano, un más. cafecito mediano. Y Allá en quiero Bombón. finalizar con un pensamiento. A ver, Sí, en Bombón. Buenas noches, compañeros, presentes, colegas. Tengo una pregunta, doctor. El caso es que a la oficina llegó una ingeniera comercial que trabaja en una empresa privada y la señora le hace a través de un memorándum indicándole que por cuestiones de reestructuración de la compañía, así le llaman ahora, a los 19 años y 7 meses le dicen gracias por sus servicios, vamos a reestructurar la empresa, se va a automatizar, ya usted en esta área no va a trabajar, y así, sin número de 19, 18, 17 años, o alrededor de 12 personas a esa compañía. Mi pregunta es, a los 19 años, 7 meses, ¿puedo pelear lo que es la jubilación patronal proporcionalmente? interesante, interesante. Miren el enfoque que les voy a hacer. Y le digan, ¿dónde está ubicada la jubilación proporcional en el capítulo de despido del Código del Trabajo? Artículo 186, 187 y 188, hay una parte final que dice que solo gozará de esta jubilación proporcional cuando sea despedido y tenga menos de 25 años. Pero si nos vamos al... Está en el capítulo del despido. Y pregunto, ¿cómo se liquida un despido? Si usted tiene 19 años y 11 meses, ¿cuánto tiene que recibir? Como 20 años, ¿verdad? Entonces, si la jubilación proporcional es un castigo al empleador que despide después de 20 años y paga los proporcionales, tenemos que aplicar hermenéuticamente una regla de ponderación. Si para cobrar el despido me va a hacer valer la fracción como un año, por supuesto que también tiene que hacerme la manera para ganar mi derecho a la jubilación. Esa tesis la vengo sosteniendo yo en los tribunales por no haber tenido eso. Aquí los jueces dicen 2 más 2 es 4. Y no hay quien te quite de la cabeza este análisis que le estoy haciendo yo. Señor juez, la jubilación proporcional está en el capítulo de despido. Y allí están las tablas para pagar las indemnizaciones. Y dice que la fracción se va a sumar a un año. Si yo tengo 19 años, 11 meses, tengo 20 años, jubíleme. Decláreme el derecho a jubilarme, o no lo hacen. Pero tienen el derecho, inténtenlo y hagan. ¿Ya? Más que nada en acción constitucional. Porque en materia oral, no, los jueces aquí no la dicen 2 más 2 es 4 puntos. Pero si se hace un análisis, como les digo, si está en el capítulo del despido, qué raro, ¿no? Y no está en el capítulo de la jubilación patronal, la proporcional no está. ¿Y saben por qué no está? Por ese origen que le dije, del obrero que lo despidieron teniendo 22 años. Entonces es como una sanción más, un castigo económico más a la empresa que despide después de 20 años. Si es así,
Y para calcular la indemnización se suma la fracción con un año. ¿Por qué no lo pueden hacer con la jubilación patronal? Si está en el mismo capítulo, no está en el capítulo de la jubilación patronal, no está en el artículo 216, está en el 188, por favor. Pero nuestros jueces dicen 2 más 2 es 4 y no quieren dar, no quieren aplicar la proporcionalidad, no quieren ponderar, no quieren hacer un tratamiento más humano, no quieren. Pero tienen derecho. Yo pienso que ya están preparados. Puede ser. Pedro, no sé si escuché bien, pero el señor me parece que mencionó 19 años, 7 meses. Sí. Entonces, ¿a partir de cuántos meses la fracción Ya. se asume como año completo? Con un día. 19 y un día, ya es 20 años. Acá. Esa era mi pregunta. Perdón. Puede ser peor. Normalmente, vale. Con un día basta suficiente. A ver, Qué lindo gol, hemos hablado carajo. aquí y has dicho tú que acceden a la jubilación patronal privados, empleados privados y obreros amparados en el Código de Trabajo. Del sector Cuando público. estamos hablando del sector público, no lo sé, sino Código de Trabajo. Perfecto. ¿Qué pasa con el servicio doméstico? Que nadie lo menciona. Y hay personas que han venido trabajando en el servicio doméstico más de 30 años inclusive. Entonces, se tiene que hacer también al momento de acceder a su jubilación por edad o por enfermedad, por discapacidad, el cálculo de jubilación patronal y si es sí, si también aplica lo que mencionaste de la sentencia, que tiene que ser mínimo la mitad de lo que ganaba. Sí. El servicio doméstico, tengo que decir lo que es la verdad y la justicia, ¿no? El hermano de Querida, que incorporó a más de 80.000 trabajadoras domésticos a la seguridad social y todavía permanecen allí. Por lo tanto, ese grupo de trabajadoras que laboran en nuestra casa tienen derecho a la jubilación patronal y a todos los derechos inherentes a la seguridad social. Y si han trabajado en tiempo proporcional 19 años en un día, yo digo, si la despido, tengo que dejarla jubilada y ver el cálculo que me hace referencia. Un 5 regreso. 16, que no menos de la media del último sueldo que tenía cuando estaba activa. Que lo fuese aquí, no lo quieren aplicar, pero sí tendría que ser así. Entonces, el servicio médico sí tiene derecho. Apreciado empleados y apreciado autor, buenas noches. Mi pregunta es de esta manera. Usted indicaba que solo para la función pública, los que están amparados en el Código de Trabajo tienen derecho a la jubilación patronal. Eso de hace mucho tiempo lo sabemos, que prácticamente la función pública en el derecho constitucional no tenemos ese derecho, o sea, a la jubilación patronal. A pesar que se oye decir que en la Corte Constitucional, desde hace 6 años se viene relatando que se debe reconocer a todos los funcionarios públicos que pasó más de los 30 años y en el camino se la quitaron. Ya, no sé qué posibilidades desconozco, lo que sí sé que eso todavía sigue en camino de espera. Si bien es cierto, ¿qué pasa en el profesionalismo de la empresa privada? Porque prácticamente son dos cosas muy diferentes. Y han tenido ahí trabajadores que tienen 30, 40 años trabajando. Por ejemplo, a mí me llegó una clienta de que trabajó en Electroquil, que trabajó 45 años, y le estaban dando $169,000. Así como usted lo acaba de exponer, le damos esto, pero ya no queremos saber nada de usted. ¿Ya? Le digo, señora, cójalos. Y prácticamente con eso puede hacer muchas cosas, son 160,000. Porque usted solamente puede decir eso, porque yo he trabajado 46 años, trabajó 46 años, pero la misma ley lo dice, que solo puede reclamar 25. Entonces, quisiera una explicación sobre. Mire, hay un proyecto de unificar la legislación laboral. No puede haber un código de trabajo para el sector privado y una no sea homologa para el sector público. Seamos un trabajadores, no son empleados. ¿Verdad?
Miren cómo son las diferencias. En el sector privado, el ocasional es de un tercio. En el sector público, yo he tenido casos, profesores, trabajadores, 14, 15, 18, 20, 21, hasta 22 años con contratos ocasionales. Y viene esta bendita Corte Constitucional a decir, es también despedido, porque era ocasional. Yo le pregunto, no voy a decir, ¿cuál contrato ocasional es que me está aplicando? ¿El primero o el 21º que ha firmado ella? Ahí está rompiendo el principio de continuidad y de estabilidad laboral, pues. Para dar un ejemplo, nada, las vacaciones en el sector público son 30 días, en el sector privado son 15 días más de antigüedad. Pero sí ha habido ¿Verdad? casos, disculpe, sí ha habido casos que esos contratos ocasionales, más ilegales, ocasionales que hayan ganado. Sí, sí, el caso está. Sí, sí, el caso porque la Corte ya está rectificando ese criterio. Absurdo, ¿no? Hay Pero casos de mayores años, 25 años, 6 años ocasionales. por eso es que la nieta del amigo recibió 260.000 porque no tiene derecho a la jubilación porque era sector público. Aunque yo vengo sosteniendo que también tienen derecho los trabajadores del sector público, a excepción de los gerentes, presidentes, miembros del directorio, abogados de libre contratación y los representantes de los delegados del poder público en esos directorios. Eso no tienen derecho. Pero eso es de discusión mayor amplitud. Sí, vamos a dar paso, un momentito, doctor, vía Zoom, nos están pidiendo unos compañeros, por favor. Sí, le damos la palabra. La usuaria del Zoom dice, por favor, si el doctor le escucha. Buenas noches, abogado Bueno. Solórzano. Habla. Buenas noches, abogado Roberto Solórzano. Doctor, Roberto Solórzano, abogado Roberto sí, Solórzano, ¿nos escucha? sí, doctor, le escucho. Doctor, usted indicaba sobre la ley expresa. La ley expresa, la norma Revisa su constitucional, micrófono, abogado Solórzano. perdón, hola, aló, ¿me escucha? Hola, aló. Bueno, le quedé el paso, Pierina, ¿cuál era? ¿Nos puede ayudar escribiendo, abogado Solórzano, por favor? Que le escribe y yo le respondo. Sí, nos puede escribir, nos escriba, por favor. Hola. Y vamos a dar paso Aló. acá a Fermenta. Ahí preguntaba. Sí, el, A ver, el, doc- el doctor explicaba Pregunta, tú mencionas sobre como uno de los ejemplos la violación de la norma como personas que constitucional. trabajan en los famosos delitos. ¿Me escuchan? Nosotros estuvimos en Hola. eso porque se estaba planteando en la asamblea Aló. una ley justamente para estas personas porque no tienen absolutamente derecho a nada, no les pagan nada. Sin embargo, en el análisis que se hacía, se trataba de ver las razones para, o los argumentos para demostrar la relación de dependencia. ¿Okay? ¿Cuáles eran algunos argumentos o problemas por los cuales es difícil legislar sobre ellos y ejercer algún control? Porque las empresas no tienen domicilio fiscal en el país. Por lo tanto, tampoco tienen la obligatoriedad de aportar ni recibir declaraciones ni aportar al SRI. Sin embargo, la relación de dependencia sí se puede demostrar. ¿En qué sentido? Ok, el vehículo es propio, o sea, bicicleta, moto, carro. Pero la mochila que lleva, se la da, tiene el logo, tiene los colores, está claramente identificada el nombre de la empresa, se la da a la empresa y si algo pasa con eso, el chico o el que hace el courier tiene que responder. Entonces, ahí hay que trabajar un poco más y nuevamente estamos en el colegio de abogados. Creo que el colegio debe ser parte fundamental, un actor en el análisis y las propuestas eventualmente de leyes. No lo pueden proponer directamente, pero sí a través de los asambleístas. Pero se supone que son quienes saben de los diferentes argumentos, de los análisis, de las propuestas, de las posibles reformas, porque en otras jornadas que hemos tenido, derecho civil, para contestar, muchos expositores hablaban, refiriéndose a la LOCEP justamente,
que había vacíos Caramba. que o no permitían solucionar casos o se prestaban a Pasa. interpretaciones que no necesariamente eran las correctas. Entonces yo le decía, pero ustedes que manejan eso presente, nosotros los ayudamos y no hay esa participación. Es verdad. Entonces ahí queda una propuesta, tú has mencionado en este momento algunas cosas que estás analizando, que están estudiando. Entonces creo que la vía es justamente aportar para lograr esas reformas y que las leyes al final, más allá de cuáles sean o qué ámbito del derecho sea, aterricen soluciones y argumentos para resolver los casos como corresponde en justicia. Gracias. Sí, como lo repito, no nos dejemos impresionar cuando dicen que el seguro va a quebrar, que el PIS. Mentira. Es cuestión de decisión de las autoridades de afiliar a todo lo que presta un servicio en ajenidad, es decir, con la cuenta de un tercero, de un patrón. Y los famosos delivery, sí tienen. Y ahí estamos. Dice, querido, pero yo sé la investigación que hice, esa empresa pedido ya, Uber y otros ya han sido sentenciados en España, en Portugal, en Uruguay, en Brasil, en Chile. El pedido ya es en Uruguay. Y allá han sido condenados por la justicia ordinaria laboral cuando han decidido que son mujeres embarazadas. Entonces, aquí, allá se están en el régimen laboral. Aquí te hacen lo que le da la regalada. Bien. Doctor, tenemos ya la pregunta vía Zoom. Ahora sí lo escuchamos, doctor Solórzano. A ver, parece que salió el doctor Solórzano. ¿Alguna pregunta de los compañeros vía Zoom? No. Difícil. A ver. Gracias. Pedrito, disculpe con cariño que te tenemos aquí en el Colegio de Abogados. Gracias. Bueno, a pesar de que ahorita usted ya lo remarcó, que no tengamos temor a lo que se dice que el seguro social va a desaparecer. Bueno, al respecto, debo decirle lo siguiente, ¿no? En el año 2020 me tocó estar en la celebración, si se le puede llamar así, por los 20 años de la dolarización en la Universidad Espíritu Santo. Escuché a Augusto de la Torre y a Alberto Dají hablar algo alrededor de este tema. Han transcurrido 6 años y la preocupación viene carcomiéndome alrededor de este tema y mi pregunta es, ¿cuál será la suerte de los afiliados, de los jubilados y de los pensionistas del Montepío del Seguro Social General aquí en el Ecuador? Si bien es cierto, se sigue sosteniendo la tesis también de que no tengamos temor, ¿sí? Pero si veo de que si no desaparece el Seguro Social con la forma errada como se lo está administrando, el Seguro Social va, en mi criterio, ¿no? Desde luego, yo no tengo la razón, en mi criterio, compañeros, Pedrito, en mi criterio va camino hacia la privatización. Ahora, yo no le tengo miedo a que el seguro social privado, al seguro social privado, porque, bueno, yo siempre he tenido y tengo una posición democrática, si lo hablamos desde el punto de vista político, ideológico, pero ahora último, como un hijo economista, me hace ver de que un seguro social privado sería mucho mejor que un seguro social manejado del Estado. ¿Por qué razón? Porque, en primer lugar, las atenciones que necesitan justamente los jubilados, ya después de los 65 años en adelante, podrían ser ya un poquito más visibles. Hoy en día, aquello no se observa, no se atisba. No, pero no es cierto, por ejemplo, no estamos viendo. Y el seguro social solo con el 5% de los bienes que tiene a nivel nacional factura la deuda. Perdóneme que lo diga así. Déjame concluir, compañero. A ver, y yo concluyo diciéndole lo siguiente, ¿no? Pedrito, una alternativa que puede ser una, para que el Seguro Social General
siendo los dineros de los afiliados, porque no es del Estado, o estoy equivocado, padre. No, está bien. Mira, Ya, siendo los dineros por parte de los afiliados, porque en la conformación del directorio no está. no están justamente representados los afiliados, jubilados e inversionistas. Ya, bien. La seguridad social, como la conocemos ahora, tripartita, nació a mitad del siglo XIX como una necesidad de proteger a los trabajadores, con aportaciones del Estado, de los patronos y de los trabajadores. Tripartita, esa es la filosofía, que la OIT también lo recoge, ¿verdad? Entonces, ese sistema clásico de la seguridad social sí ha tenido requebrantamiento y cuestionamiento a partir de la década de los 80. Y el mayor ejemplo está en Chile. En Chile se privatizaron la mayoría de la seguridad social. Yo estuve en Chile en el 90 y pude darme cuenta que cada trabajador tenía una tarjetita, iba acumulando sus ingresos a la seguridad social en la empresa privada que elegía. Y si se cambiaba de empresa, podía hacerlo. Si se cambiaba de patrono, también, y notificaban, ahora acá son mi fondo. Pero ese sistema privado de la seguridad social también ha tenido crisis. Y se vio patentizado en el COVID-19, tanto en Perú como en Chile, los trabajadores pedían la devolución de plata y tuvieron que dictar leyes de emergencia en Perú y en Chile para devolverles fondos que estaban calculados para 80 años, 70 años, y ellos reciban por 65, 70 años. Y tuvieron que devolverlo. Y la economía nacional comenzó a tambalear en Chile y en Perú por esa devolución masiva de los fondos previsionales de la seguridad social. En una conferencia que he hecho chistoso en Argentina, funcionaban las AFP. Y por ahí se paró un amigo y dice, ¿qué son las AFP? Antes fuimos peronistas. Pero son las agencias provisionales de fondos, ¿verdad? Pero la solución no está ni de un lado ni del otro lado, es saber administrar la seguridad social. Se puede, a ver, para mantener a un jubilado se necesita 10 activos contra un pasivo. Pero ¿qué ha ocurrido? Que por el desempleo va bajando los días. Ya no son 10, ya no son 7, ahora quedan nada más que 3 o 4 por pasivo, por jubilado. Entonces, la primera medida es incrementar las afiliaciones, como lo de libre, lo del servicio doméstico, lo del comercio informal. ¿Acaso no sabemos que a los chicos se los llevan a trabajar a los comercios? Factura. No, eso es ilegal. Están disfrazando allí la relación laboral con una relación civil. Sabemos cuántos chicos están facturando en los negocios, en los hoteles, en las empresas. Harta gente está facturando y les obliga para no aportar al seguro social. Pero como no hay autoridad aquí que fiscalice, inspeccione y los sancione, entonces se quedan 100.000, 200.000, 300.000 sin afiliarse al seguro social, que si tuvieran afiliado, ya sube la masa que va a sostener a un pensionista. Regresamos a 10 sobre 1, que es sobre lo ideal, ¿verdad? Pero hay muchas reformas por hacer aquí en nuestro país, y la verdad que nos podemos quedar aquí hasta mañana. Solamente quiero cerrar con 2 pensamientos. No hay peor injusticia, escúchenme bien, no hay peor injusticia que la justicia simulada. No hay peor injusticia que la justicia simulada para los chicos de que tienen 19 años. Y en este país aplico yo también un decir del consumo, que la justicia es como la serpiente, solo pica al descalzo. Muchas gracias. Gracias al doctor Pedro Cruz, un aplauso una vez más, y también compañero docente, agradecemos la referencia y agradecemos esta magnífica intervención suya en el ámbito de Guayas. Y vamos a terminar este cuarto día de exposición con la presencia del doctor Pedro Cruz Rodríguez y pedimos, vamos a dar lectura al certificado por histórica del Colegio de Abogados de Guayas, el expositor en esta tarde y noche. Y dice así: el Colegio de Abogados de Guayas requiere presente certificado
al abogado Pedro Cruz Rodríguez, magíster, por haber participado en calidad de expositor en las jornadas prácticas de Derecho Laboral desarrollando el Colegio de Abogados del Guayas, los clubes de Zavala Vaquerizo, de Gómez y de Negocios presentes en Guayaquil, agosto de 2026, firma abogado Julio de Barrera, ministro, abogado inspector secretario. Pedimos al abogado Roberto López, abogado miembro del Internacional de Honor, también miembro de la Comisión Académica, hace la entrega formal a nuestro expositor en esta noche y tarde de la experiencia. Ok. Como siempre, yo hablo en nombre del Colegio de Abogados, yo hablo a título personal. Pedrito, el Colegio de Abogados se complace con usted al haber sido el expositor en esta tarde y noche. Y qué más que una materia como es la materia laboral. Es una materia que justamente en este momento como que la olvidamos, lo dedicamos un poquito más a lo penal, a lo civil, etcétera, ¿no? Pero que sin embargo el derecho laboral por su naturaleza y contenido social, hay veces que lo olvidamos. El Colegio de Abogados se complace, como digo, ya hizo la lectura el compañero Manuel, queremos agradecerle por su esfuerzo en estar aquí con nosotros. Queremos agradecerles a todos los presentes aquí, a los que han estado sumamente despiertos atendiendo la conferencia, ¿sí? Y el esfuerzo también desplegado por ustedes. Pedrito, hago la entrega formal. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, que agradecemos a los compañeros que tienen la fotografía, por favor. Vamos a la fotografía con el expositor, por favor. Y también agradecemos a los compañeros que están vía Zoom. Muchísimas gracias por su valiosa intervención, su valiosa participación. Y los esperamos que el lunes continuamos con el poquito día de exposición en materia laboral. Día lunes, por favor, no faltar 17 horas 30. Los esperamos. Muchísimas gracias a los compañeros que están conectados vía Zoom. Gracias también a los compañeros que están aquí en el Colegio de Abogados. Los videos serán. Recuerden también ustedes los videos, las clases que están en YouTube. Ustedes los pueden bajar ahí en YouTube, todas las clases que se han dado en este seminario.